de un tema muy importante y muy actual, ¿verdad? Debido a la mucha información que recibimos en estos días, internet, televisión, etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, es muy importante tener eso que ya han escuchado, que se llama pensamiento crítico, o sea, saber cernir la información, saber distinguir entre la falsa y la verdadera, entre la errónea y la que es compatible, por ejemplo, con el crecimiento humano, etcétera, ¿no? Tener un buen criterio de verdad y falsedad. Y vamos directo ya a la información, ¿sí? Pues empezamos. Va a constar de tres etapas o de tres partes la clase. La primera es ¿qué es la verdad? Siguiente, los estados de la mente frente a la verdad. Entonces, nuestra mente se comporta de cierta manera frente a la verdad, ¿sí? ¿En qué estado mental nos encontramos cuando estamos entre la verdad y la falsedad? Estos son cuatro estados principales, entonces los vamos a ver. Y por último, los criterios de verdad. Muy bien, entonces son los tres puntos de hoy. Comenzamos con qué es la verdad. El hombre se ha preguntado 6 cosas, ¿sí? Se ha preguntado 6 cosas desde el principio. Son 6 incógnitas principales que le han pues llamado la atención o que están dentro del pensamiento que no han cambiado. Ahorita que se las diga, ustedes van a decir, pues sí, son incógnitas fuertes que, bueno, que el hombre ha respondido por medio de los mismos 6 enfoques, ¿sí? Y les voy a decir qué tipo de enfoque filosófico responde a esas preguntas. Las preguntas son, el hombre se ha preguntado, ¿qué es conocer? ¿Sí? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? Y por último, ¿qué está bien hacer? Qué está bien y qué está mal? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las 6 direcciones filosóficas y científicas que el hombre toma para responder 6 preguntas? Bueno, ¿en qué es conocer? Es la nociología. Estudiando nociología te das cuenta que es conocer. ¿Qué es la realidad? La ontología. ¿Qué es la verdad? La epistemología. ¿Quién es el hombre? La antropología. ¿Quién es Dios? La teología. ¿Y qué está bien hacer y qué está mal? La ética. Entonces, con esas 6 enfoques, el hombre responde a esas 6 preguntas y trata de salir de la ignorancia, ¿no? En este caso, ¿en cuál estamos? En la ética, ¿sí? Sin embargo, de lo que vamos a hablar tiene mucho más que ver con la epistemología, que la epistemología habla exactamente de la verdad, viene del griego episteme, ¿sí? Episteme, verdad, logos, tratado, epistemología. Pero, pues como se trata de la falsedad, tiene mucho que ver con la ética, ¿sí? Ahora, esta información que les voy a dar, no necesita comprobación. ¿Qué significa eso? Que el mismo intelecto comprueba que es verdad. O sea, la misma inteligencia del hombre va diciendo eso es verdad, porque está basada en los principios lógicos de la razón. ¿Sí? Ustedes mismos lo van a ir viendo. Perfecto. Entonces, ¿en qué es la verdad? Nos vamos a basar primeramente en el conocimiento. Que el conocimiento existe, eso no lo podemos negar, porque sabemos que podemos conocer, ahorita mismo estamos conociendo, conocemos todo, ¿no? Lo vemos, lo escuchamos y todo lo demás que los sentidos pueden hacer y conocemos la realidad, ¿sí? Entonces, el problema de que conocemos o no conocemos no es problema. ¿Dónde es donde empieza la controversia? En donde queremos justificar la validez de lo que conocemos. ¿Qué significa eso? ¿Lo que conozco es verdad o es falsedad? O sea, sí conozco, pero ¿cómo sé que eso es verdadero? Ahí es donde surge la pregunta. Por lo tanto, bueno, tenemos que responder a esa pregunta. ¿Lo que conozco es verdad? ¿Y cómo saber que es verdad? ¿Sí?
Muy bien, ahí es donde está lo importante. Ahora, también surge otra pregunta, ¿es el hombre tiene la capacidad de conocer la verdad? O sea, ¿es capaz de conocer la verdad o en realidad nunca va a conocer la verdad? ¿Sí? Eh, la respuesta es, el hombre sí tiene la facultad de conocer la verdad, pero es una facultad limitada, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ver primero, ahora sí directo, qué es lo que se considera verdad, ¿sí? Hasta ahorita pues sí, todos los filósofos, los humanos en general, los estudiosos, las universidades del mundo, y los que van a la vanguardia siempre del conocimiento que se va respetando, como siempre se ha hecho, bueno, se han aceptado cuatro formas de verdad o cuatro aspectos que se consideran que nos dicen que es verdadero o que sí que nos muestran qué es la verdad, ¿sí? La primera, pues, viene desde el principio de la filosofía, que es se llama el realismo, ¿sí? Entonces, primera definición de verdad, el realismo. En latín dice veritas es adequatio reser intellectus, que significa la verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa conocida. ¿Qué significa eso? Que es verdad cuando lo que se piensa y se dice corresponde con el ser. ¿Y qué es el ser? Lo que es, por ejemplo, la cosa. Si yo digo, esto es una manzana y en realidad es una manzana, es verdadero, ¿no? Pero si dijera otra cosa que no coincide con lo que está en el mundo físico, sería mentira. Por ejemplo, si alguien dice, yo te esperé a las 6 ahí en la esquina y no estabas, y bueno, eso dice el sujeto, pero si vas al video de vigilancia que está en el poste de la esquina y revisas si nadie estaba ahí a las 6, según el video, pues no coincide la realidad física con lo que se dice. Por lo tanto, ¿qué es? Mentira. Entonces, la primera definición y que es la más aceptable o la que más se toma en cuenta es esta, ¿no? Se llama definición clásica o realismo. Entonces, si coincide lo que se dice con lo que se ve, se escucha, es verdad, tiene que ser una coincidencia, una adecuación. El segundo punto lo dijo Kant, Immanuel Kant, o la segunda concepción de verdad, es más o menos parecida. Lo único que Kant dijo que no necesita ser el objeto físico, sino que puede ser una relación o una adecuación entre el entendimiento y la razón. Es una concepción un poco más elaborada, pero tiene que ver con lo mismo. Es el acuerdo entre el juicio del entendimiento y las leyes de la razón, ¿sí? Que viene siendo, como digo, la misma adecuación de Aristóteles, pero dice Kant que cuando ya aprendemos mucho y lo tenemos grabado en la memoria, no necesitamos que algo sea verdad solo porque lo vemos en el físico, sino que ya lo podemos eh, 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 adecuar con el mismo conocimiento que ya está en nosotros. Por lo tanto, dice Kant, no necesitas verlo, lo puedes relacionar con el conocimiento que tienes. Sin embargo, en el fondo sigue siendo una adecuación entre lo que es el ser y lo que se piensa. Tercer concepción. La sociológica, bueno, esa ya es mucho más reciente, del siglo XX, lo dijo Durkheim y Lovelock, son dos filósofos que propusieron y se han aceptado, la verdad es el acuerdo entre los espíritus. Entonces, la concepción sociológica es que todo lo que dice el sentimiento universal del ser humano es verdad. En otras palabras, es la verdad colectiva. Si todo el mundo, los 7 billones de personas, están de acuerdo en algo, es verdadero, ¿sí? Pero necesita de ser una verdad colectiva universal, no de un grupo. Por ejemplo, dice, no, pues 5,000 personas dicen esto. No por eso es verdad, ¿sí? O sea, hay muchas verdades colectivas
pero son universales. También se toma como verdad lo que todo el humano piensa que es verdad. Bueno, eso está en tercer concepción. Por lo tanto, o sea, va de nivel, de grado de fuerza, por así decir. Y en el cuarto y último, esta es una concepción de un psicólogo, perdón, que se llama William James. La maestra lo debe conocer muy bien, ¿verdad? James dijo que todo lo que funciona y es útil debe ser verdadero. Y se ha tomado como precisamente verdad, que todo lo que es útil y que funciona para el crecimiento de la humanidad es verdadero. ¿Cuándo es cuando se utiliza este concepto de verdad? Es, por ejemplo, cuando ya no se puede, por otros medios más contundentes, por ejemplo, el realismo o el idealismo de Kant, decidir si eso es verdadero, se va a la utilidad. Bueno, ya que no se puede discernir, es útil, sirve, va a ayudar al crecimiento, entonces es verdadero. ¿Sí? Entonces tenemos esas cuatro concepciones de verdad: realismo, idealismo o la concepción sociológica, y la pragmatista, que es la concepción de William James. Muy bien, entonces podemos con esto llegar a una conclusión o a una definición única de la verdad, y podemos decir que la verdad es una adecuación entre el entendimiento y la cosa conocida, ¿sí? En eso podemos resumir. Es la adecuación entre el entendimiento humano y la cosa conocida. Tiene que coincidir el hecho o la situación. Entonces, si lo que sucedió es exactamente lo que se dice es verdad, y si no, no es verdad. Así de fácil. Siguiente punto: ¿dónde está la sede de la verdad? ¿Dónde se asienta la verdad? La verdad se asienta en el juicio lógico, ¿sí? En el juicio. Entonces, en otras palabras, lo que Aristóteles dice es que en el momento que nosotros realizamos un juicio de sí o no en alguna situación, o de esto es de esta manera, ahí es donde radica la sede de la verdad. Ya lo demás son consecuencias. En el juicio lógico es donde se decide. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, si eso es la verdad, ¿qué es la falsedad? ¿Sí? ¿Qué es la falsedad entonces? Bueno, podemos iniciar diciendo que la falsedad es precisamente la no conformidad entre el entendimiento y la cosa, ¿sí? Entonces, la falsedad no es propiamente un conocimiento aparte, ¿sí? De que, oh, es que yo conozco que esto es falso. En realidad, la falsedad se toma como la falta del conocimiento o el error del conocimiento, un espejismo, ¿sí? Del conocimiento. Entonces, la falsedad solo se entiende en la función de la verdad, o sea, la ausencia de verdad sería la falsedad. Entonces, la verdad sigue siendo la norma para la falsedad. Si no hay verdad, entonces es falso. ¿Sí? Entonces, la falsedad no solo es carencia de la verdad, sino que es también la corrupción. ¿Y cuál es la corrupción de la verdad? Es el error. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo falso que erróneo. ¿Sí? La falsedad es que no hay verdad, y el error es la misma verdad corrompida. Entonces, ¿en qué consiste el error? El error consiste en afirmar lo falso como cierto. La causa del error sí es un defecto en el conocimiento. Hay que tener eso en claro. No es un defecto de la persona está defectuosa, no. Es un defecto en el conocimiento. Adquirió el conocimiento de una forma equivocada, ¿sí? Entonces, la persona no tiene el problema, sino cómo conoció. Entonces, no ocurre en virtud de los datos bien conocidos, sino más bien porque faltaron datos, o porque los datos que conoció eran apariencia y tenían apariencia de verdadero. ¿Sí? Entonces, el error, esto es muy importante para la ética. ¿Dónde está el error
que cometen las personas errores de comportamiento. A ver, ¿por qué tiene vicios? ¿Por qué se comporta de esta manera? Entonces, ¿dónde es donde sucede el error del comportamiento o por qué la persona a veces toma ciertas cosas como verdaderas que son falsas? En la voluntad, ¿sí? Entonces, una voluntad desordenada te lleva al error. ¿Qué significa esto? No significa que la voluntad quiera cometer el error por sí misma, aunque algunas veces a lo mejor sí. Pero volvemos a lo que les dije hace momento, el error está en el juicio. ¿Sí? ¿Y por qué la voluntad se involucra en el juicio? Bueno, dice la ética, ¿por qué una persona se equivoca? ¿Sí? Se pregunta, ¿por qué una persona se equivoca y empieza a hacer cosas mal? No porque sea tonta. No se le juzga a la gente tonta porque se equivocó o se equivoca mucho, sino el error está en la concepción de la verdad o de la realidad. ¿Dónde se produjo el error para que esa persona hiciera algo mal? En el juicio. ¿Qué significa? Concibió algo falso que ella creía o él que era verdadero. El error se produce por querer juzgar sin evidencia. Entonces, una persona que se la pasa juzgando las cosas sin tener evidencia, ¿ah? O por efecto de presunción, ¿ah? Por querer presumir, o también por apresuramiento, ¿ah? Un juicio muy rápido, no tengo suficiente evidencia, suficiente información, pero ¿cómo voy a juzgar, voy a hacer el juicio? ¿En dónde va a terminar en error? Entonces, la persona comete el error no porque es tonta, sino porque se adelantó al juicio y no esperó a tener la evidencia para hacer un juicio sobre la verdad. Entonces, el error de la inteligencia está causado por la voluntad. Y la voluntad generalmente está basada en la pasión. A veces, como dijo un filósofo de 1920, español, que ahorita, a ver, ¿cómo se llama? El filósofo español de 1920, psicólogo, ¿te acuerdas? No sé. Ortega y Gasset, No. ya ahorita ya lo recordaste, Ortega y Gasset. Él dijo que la gente juzga por pasión y no por razón. Con eso le estaba diciendo a la juventud española que bueno, que se cuidaran de eso. O sea, el juicio general de la gente es por pasión. Juzgan por lo que ven, lo que sienten, pero nunca lo pasan a la razón. Por lo tanto, sus juicios son erróneos porque son basados en la pasión. Muy bien, entonces con eso tenemos una idea clara de la verdad, que es la verdad, por lo tanto, la diferencia entre la verdad y la falsedad. Ahora sí pasamos al segundo punto rápidamente, que se llama los estados de la mente frente a la verdad. Este segundo punto de los estados de la mente es principalmente enfocado para conducirnos correctamente frente a la verdad. O sea, la verdad siempre está delante de nosotros, la verdad y la falsedad. Es cierto, es falso. Y entonces nosotros tenemos que tener una actitud, ¿sí? Cada vez que estamos en esa situación. Y estos 4 estados mentales son las 4 actitudes de la mente. Primero es la ignorancia. No me refiero a una ignorancia de que esta persona no ha estudiado o no sabe, etcétera. No. A este estado de la mente se refiere a la ignorancia, la ausencia de conocimiento relativo al hecho, ¿sí? Entonces, ignoras la situación, ignoras el hecho. El mismo Papa puede decir, bueno, yo ignoro esta parte de lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí? Me mantengo en la ignorancia, no sé bien qué está pasando. Ok, el espíritu todavía no tiene el conocimiento de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, la ignorancia es un estado de la mente en el cual no se tiene ninguna idea para poder hacer un juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en estado de ignorancia?
Simplemente tú dices, ¿sabes qué? En esta situación lo ignoro. Lo ignoro. O sea, ¿qué se tiene que hacer? Suspender el juicio, ¿sí? Ya habían salido muchos filósofos al principio, Pirrón fue uno de ellos, que dijeron, suspendo el juicio. Ellos se fueron al escepticismo extremo y ellos dijeron, nada es verdad, suspendo el juicio de todo, y no hacían juicio de nada. ¿Ah? Todo lo dejaban ser y no juzgaban nada. Ese es el estado de ignorancia. ¿Ah? Suspender el juicio. Segundo estado, la duda. Sí, la duda no es ignorar por completo la verdad, pero en realidad no se ve muy clara, ¿sí? No se ve clara la verdad. Se tienen razones en pro y en contra, pero no sé exactamente. Sí, es un estado imperfecto, es un estado en potencia, es una situación de inquietud, ¿sí? De la cual la mente tiende a salir naturalmente, porque la mente naturalmente busca la verdad y trata de salir de la duda. Sin embargo, mientras está en duda es un estado mental, ¿sí? Entonces, cuando la persona tiene alguna idea del hecho, pero tiene la duda de si sí o no, es necesario que se mantenga en la duda, ¿sí? O sea, estamos hablando, el enfoque principal es el pensamiento crítico, ¿se acuerdan? Entonces, pensamiento crítico para que la gente no cometa errores y juzgar falsamente. Si está en situación de duda, es un estado mental natural. La duda es un estado mental natural. Aquí el problema es que la gente quiere pasar directo de la duda a la verdad a fuerza y hace un juicio apresurado. Entonces, es natural estarse en la duda y mantenerse en la duda, ¿sí? Se puede mantener en la duda por años sobre alguna situación sin ningún problema, ¿sí? No es necesario pasar a la verdad haciendo juicios apresurados. Entonces, eh, abstenerse de afirmar o negar algo cuando no se tienen suficientes razones para sostener un juicio es que prudencia. Es prudencia. Dijo un filósofo que se llama Renouvier, ¿verdad? Dijo, el buen sentido se caracteriza por una justa medida de duda. Lo repito, el buen sentido se caracteriza por una justa medida de duda, ¿sí? La persona que no quiere solucionar inmediatamente todo es prudente, ¿sí? Se espera. Entonces, segundo estado mental, la duda. Tercera, la opinión. Tercer estado de la mente es la opinión o la posibilidad. La opinión es un juicio, ya se hace un juicio, pero no firme, ¿sí? Se da un juicio, pero con temor a equivocarse, ¿sí? Se reserva la posibilidad de que mi juicio sea aún falso. La opinión es un estado de la mente característico del hombre, y ya los griegos, como Platón, ya le dijeron la doxa. A ellos le decían la doxa, la opinión. Incluso Platón asentó la mayoría de su filosofía en esto. Él dijo, la mayoría de personas opinan sobre la realidad, ¿sí? Pero lo que yo digo está basado en la episteme, ¿sí? Que es el conocimiento verdadero, científicamente comprobado por silogismos lógicos principalmente. Entonces, la doxa es la opinión. Entonces, cuando se da una opinión en los estados de la mente, el hombre tiene que estar consciente de que aún su opinión puede estar en error. Entonces, alguien, ¿sabes qué? Mira, yo basado en esto y en esto que vi en internet, que me dijeron que puedo dar mi opinión, pero puedo estar equivocado, ¿sí? Entonces, mantener ese estado de la mente de la opinión. No querer asegurar algo que todavía no está seguro. Entonces, la opinión o posibilidad, tercer estado. Y el cuarto estado, la certeza. Definitivamente, ¿sí? ¿Qué es cuando se da la certeza? Cuando la mente se adhiere firmemente, sin ningún temor, a la verdad, ¿sí? Se afirma, se niega algo
de lo que puedes comprobar. La certeza es el estado perfecto de la inteligencia. ¿Sí? La certeza es la paz y la alegría de la mente humana, de la inteligencia. Es el punto a llegar, la certeza. ¿Sí? Es el fin hacia el que tiende el hombre. La certeza es la presencia de una realidad inequívoca. ¿Sí? Cuando la verdad se da inequivocadamente, el hombre está feliz. ¿Sí? Entonces, el cuarto es la certeza, y allí el cuarto estado de la mente es el que el hombre prefiere. ¿Sí? Por lo tanto, de la ignorancia, la duda, la opinión, siempre busca llegar al cuarto estado. Siempre es escalonado llegar a la certeza, ¿sí? Que es la verdad. Sin embargo, no tiene ningún problema mantenerse en cualquiera de los otros tres. Si ahí está la base del pensamiento crítico, ¿sí? Saber mantenerse dependiendo del estado en el que estás de información. Un detallito, la certeza no es lo mismo que la verdad, ¿sí? Sí están relacionadas estrechamente certeza y verdad, pero la verdad no es la certeza. Mientras que la verdad es la conformidad del entendimiento con la cosa, la certeza es un estado de la mente en condiciones normales. Entonces, la certeza es un estado del ser humano, mientras que la verdad es la adecuación nada más. No tiene que ver con un estado, pero están estrechamente relacionadas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos certeza de algo? La evidencia. ¿Sí? La evidencia es el fundamento de la certeza. La evidencia es la claridad con la que el objeto aparece a la facultad del conocimiento. ¿Sí? Se revela al ser. La evidencia es la propiedad del objeto en relación al conocimiento que se tiene. Se puede decir que la certeza es la vivencia de la evidencia. Una verdad es evidente cuando se impone por sí misma al espíritu del hombre y no puede ser demostrada de otra manera. Con esto llegamos al tercer punto, que son los criterios de verdad. ¿Qué es un criterio de verdad? Bueno, siempre que el hombre quiere afirmar la validez de un conocimiento, pues apoya en algo, ¿sí? Se tiene que apoyar en algo, no nada más en su imaginación o en lo que él cree que es, sino que tiene que haber otro tipo de apoyo, ¿sí? Entonces, a ese apoyo que el hombre toma para discernir la verdad se llama criterio de verdad. Son cuatro criterios de verdad los que son aceptables universalmente. ¿Qué es criterio? Criterio viene de crítica, ¿verdad? De las raíces griegas. Critiqué, entonces, no en el aspecto de la mala crítica, sino obviamente de la reflexión, ¿sí? Y también se le llama fuente de verdad o medio de verdad, ¿sí? Entonces, en sí un criterio viene siendo la medida para medir la verdad. Hay dos tipos de criterios, ¿sí? Están los intrínsecos y los extrínsecos. Parece palabritas difíciles, pero en realidad tiene que ver lo intrínseco con lo que está dentro del ser humano y lo extrínseco con lo que está fuera, que es nuestra realidad. Entonces, en los intrínsecos, pues son los 5 sentidos, ¿ah? Los que ya conocemos: vista, oído, olfato, etcétera, ¿no? Y la razón, la conciencia. Entonces, esos dos son los criterios de verdad intrínsecos, y los extrínsecos serían lo que viene siendo el testimonio humano, ¿verdad? Testimonio de otras personas que vieron, y la tradición, la historia. Bueno, eso es en general. Pero vamos ya directamente a ver ya específicamente los 4 criterios que se utilizan. Bueno, estos criterios se utilizan en la gestión legal principalmente, bueno, pues de diario, ¿verdad? Uno ya, si aprende uno a juzgar la realidad, pues los usas en la vida común, pero en los departamentos jurídicos, ¿verdad?, se utilizan estos 4 criterios de verdad. Obviamente, cuando son casos difíciles dentro de las cortes,
Pues se utilizan otros criterios de verdad extras, pero son derivados de estos mismos, ¿sí? O sea, nomás que los expanden por los tipos de casos, pero se vienen derivando de los mismos 4 criterios por excelencia, por así decirlo. Entonces, vamos al primero. El primer criterio por el que se juzga si algo es verdadero o falso es la evidencia, ¿sí? La evidencia es por excelencia. Entonces, ¿qué hace la evidencia? Se afirma que algo es verdadero cuando se presenta claro y distinto al entendimiento, ¿sí? Y el entendimiento ya no tiene otra cosa que hacer más que aceptar, ¿verdad? Porque está muy claro. Eso es la evidencia, ¿sí? Entonces, se nos presenta indiscutiblemente. El intelecto se adecúa a la cosa. Entonces, cuando sucede eso al entendimiento humano, se llama evidencia. Entonces, ¿qué son las evidencias? Pues generalmente son cosas externas, ¿sí? Es un video, es una foto, es un documento, es alguna cosa. Generalmente son las evidencias que muestran la verdad sobre un hecho. Muy bien, entonces la evidencia es el criterio por excelencia. Segundo criterio es el testimonio, ¿sí? El testimonio de una persona, ¿sí? Hay 3 tipos de testimonios, ¿sí? El testigo, que es la persona que vio el hecho, una persona normal y yo estaba allí cuando sucedió, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer forma de testimonio. El segundo es por autoridad. Por autoridad es cuando un perito sobre el tema, cuando se requiere que algún experto opine sobre el tema, bueno, se le toma por verdad, ¿sí? La opinión, ahorita en cualquier corte, la opinión, bueno, la exposición de un experto se toma por verdad, ¿sí? Obviamente bajo juramento. Y la tercera forma de testimonio es la tradición o la historia, que eso más bien son documentos. Entonces, todo lo que está escrito y se ha tomado por verdad a través de los años, de la historia del hombre, se sigue tomando como verdadero, ¿verdad? No podemos cuestionar algo que toda la historia lo ha considerado verdadero y nosotros decir, pues como yo no lo vi, es falso. No, ¿verdad? Entonces se considera verdadero porque a través del tiempo ha sido verdadero. Entonces son los 3 tipos de testimonio que es el segundo criterio de verdad. Tercer criterio de verdad es la coherencia lógica. Entonces, la coherencia lógica es cuando comprobamos que no existe contradicción, perdón, entre un silogismo lógico y los enunciados de un mismo sistema. Entonces, ese tipo de manifestación de la verdad tiene que ver con los teoremas que están asentados sobre los principios lógicos supremos de la mente humana. Entonces, cuando un razonamiento es comprobado lógicamente, es difícil que no se le acepte como verdad. Este tipo de criterios se utiliza principalmente en la ciencia, ¿sí? Pero se puede utilizar en cualquier campo. Les voy a dar un ejemplo de un silogismo lógico. Por ejemplo, vamos a decir, todos los hombres son mortales, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo esa primera premisa que dice todos los hombres son mortales, al intelecto de cualquier humano dice, eso es verdad, todos los hombres son mortales, no, nadie lo duda. Entonces, la siguiente premisa es, Sócrates es hombre. Vamos a suponer que se está hablando de Sócrates. Sócrates es hombre. Entonces, por conclusión, ¿qué tenemos? Sócrates es mortal. Entonces, eso es un silogismo lógico y ese es un ejemplo básico. Sin embargo, sobre ese mismo pensamiento lógico se pueden hacer muchos silogismos y se comprueba que lo que se está diciendo es verdadero, simplemente por el razonamiento. ¿Sí? Entonces, ese es un tercer criterio de verdad que es muy utilizado. Como les comenté al principio, en la Edad Media era lo único que valía como verdad, ¿sí? Ahorita ya queda en tercer lugar, ¿verdad? Después de la evidencia y el testimonio, pero igual sigue siendo criterio de verdad. Y por último, se llama
este fue añadido últimamente, pero es aceptado mundialmente, el criterio por utilidad. Entonces, este cuarto criterio se utiliza cuando ninguno de los otros tres puede resolver el problema de la falsedad y la verdad. Bueno, se utiliza el cuarto criterio, que es por utilidad. ¿Qué dice esto? Si algo se manifiesta ante el hombre como útil, como beneficioso, que ayuda al desenvolvimiento de la sociedad, de la civilización, es verdadero. Si destruye, si es para el mal de la sociedad, es falso. ¿Sí? Entonces, ese cuarto criterio se basa en la utilidad y el beneficio de las cosas para nombrarlas verdaderas. Entonces, esos son los cuatro criterios que se utilizan para distinguir entre verdadero y falso. Entonces, concluyendo, ¿qué es un pensamiento crítico? Bueno, es un proceso cognitivo de carácter analítico, racional, que busca el acceso a la verdad. Es un proceso reflexivo. Opera mediante la evaluación y el análisis de la información dada. ¿Sí? Se supone que la conclusión debe ser una conclusión válida por su postura objetiva. Aquí, en la filosofía, la palabra objetiva o objetivo significa que tiene que ver con el mundo físico, ¿sí? Para no hacer muy extensa la explicación, tiene que ver con este mundo físico, ¿sí? Entonces, cuando dicen una postura objetiva, una conclusión objetiva, significa que el intelecto se adecúa a la cosa, ¿sí? A lo que sucede aquí afuera, no nada más dentro de la mente. Entonces tiene que haber una adecuación. ¿Qué está en la mente con qué está sucediendo en el exterior? Esa es una conclusión objetiva. Se supone que el pensamiento crítico tiene que llegar a una postura objetiva. Entonces, para desarrollar un pensamiento crítico, el individuo debe enfocarse en lo más relevante y tomar la información y analizarla, ¿sí? Es posible, en un ambiente cotidiano no científico, adquirir un pensamiento crítico frente al Internet, frente a todas las noticias y tener una forma de pensar pues, mucho más inteligente, ¿no? Entonces, ahorita les voy a compartir, ¿verdad? Una pequeña imagen y ahí ya les explico cómo es como se cierra en sí, se concentra el pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen. ¿Sí? Entonces, vean las tres columnas hacia arriba, ¿no? Entonces están los estados naturales de la mente frente a la verdad, están los criterios de verdad, que son los que acabamos de ver, y el proceso para evaluar esa información. Bueno, lo vamos a ver de izquierda a derecha. Los estados de la mente son primero ignorancia, ¿verdad? Cuando no se conoce el hecho, la duda cuando se duda acerca del hecho, cuando ya se puede dar una opinión por algo de información y cuando se llega a la certeza, ¿sí? Sobre estos estados de la mente frente a un hecho, bueno, obviamente se tienen que juzgar por medio de los criterios establecidos, que son los que acabamos de ver: utilidad, teorema lógico, el testimonio y la evidencia, cualquiera de esos cuatro que tengamos. ¿Cómo se va a llegar a adquirir pensamiento crítico sobre toda la información? Por la tercera columna, que es el proceso, ¿sí? Para encontrar la verdad. Entonces, de ciertos datos que tenemos sobre algo, se analizan, se corrobora la información, se formula una teoría y se llega a una conclusión objetiva. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que alguien dice un chisme, no sé, que Juanita la vieron poniéndole, andando con otro que no es su novio, ¿no?
Entonces le están levantando un falso a Juanita porque tiene una bonita relación con su novio y y bueno, le quieren hacer un mal. Sin embargo, puede ser verdad, ¿no? Que sí andaba con alguien más. Entonces, tú dices, bueno, yo no quiero juzgar a esta persona equivocadamente, necesito hacer un buen proceso de verdad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente, analizar los datos. Entonces, a ver, ¿quién te dijo de qué datos hay, ¿no? El siguiente paso es corroborar la información. ¿Qué significa? Bueno, a ver, ¿tienes foto? ¿Tienes video? ¿O esa persona que te dijo es de confianza? O sea, ver las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita cuando haces una tesis en la universidad, una tesina, no te valen nada que no pongas la fuente, ¿sí? Entonces, si tú dices algo, tienes que decir, esto yo lo digo porque lo tomé de tal filósofo, ¿sí? De tal revista. Esto lo dijo tal persona a tal hora en tal conferencia. O sea, tiene que ir todo bien corroborado, porque si nada más dices las cosas sin decir cuál es la fuente, no es válida esa información. No es válida, simplemente es, bueno, pues tú lo dices, pero no está corroborada. Entonces tiene que ser información corroborada. ¿Quién lo dijo? ¿En qué lado? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, cuando corroboras tu información, es, bueno, tengo esta información que me parece válida, ¿verdad? La persona que vio a Juanita, pues es una señora que nunca miente, etcétera, ¿no? Yo le tengo confianza. Entonces, pues se formula una teoría. Entonces, pues sí, parece que sí andaba con alguien más, ¿no? Pero no estás totalmente segura. ¿Qué es lo que se necesita para que sea verdad eso? Obviamente que tengan mínimo un criterio de verdad para que pueda comprobar, ¿sí? Entonces, en este caso, la utilidad y el teorema lógico no te ayudarían. Tendrías que tener testimonio o evidencia. Entonces, ahí tendría que haber una persona que vio el hecho, ¿sí? O una foto, nada más. En el caso de que no tengas ni testimonio ni evidencia, tu información que sería no sería objetiva. Muy bien, entonces, ya que no tengo ningún criterio de verdad en qué apoyarme para tener una conclusión objetiva acerca del hecho que estoy analizando, concluyo que no es verdad, ¿sí? Que no puedo comprobar que es verdad. Por lo tanto, debo mantenerme en uno de estos estados naturales de la mente, ¿sí? O sea, para vivir en la realidad, para no vivir una fantasía toda mi vida, necesito de estar en la realidad tal cual es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, para no juzgar mal a la persona, para no cometer un error, y estoy hablando, en este caso puse un ejemplo sencillo, cotidiano, pero en realidad así está toda nuestra vida, ¿sí o no? Son puras situaciones de esto es verdad o es falso, en todos los aspectos, en las clases, pero sobre todo en relaciones con las personas, que son las que nos desgastan más en la vida y regularmente la gente toma decisiones y se va a la certeza, directamente a la certeza. Esto es así, sin haber evaluado la situación de ninguna forma. ¿Y qué se vuelve? Error, error tras error, error tras error, ¿sí? O sea, así vive la sociedad. Por eso, adquirir un pensamiento crítico te sacaría de ese error que es fantasioso, ¿sí? Que es perjudicial para tu persona el resto de tu vida. Por lo tanto, continuando con este ejemplo, ya que no tengo evidencia para comprobar que eso es verdad, concluyo que no es verdad, ¿sí? Pero mi estado de la mente actual sobre esa situación, tengo los cuatro estados, ¿sí? Entonces se puede decir que no ignoro el hecho totalmente, ya que se ha dado el chisme, se ha dado cierta información, entonces digo, bueno, conozco el hecho, sí lo conozco,
O sea, conozco que se está hablando de ese hecho, ¿sí? Entonces no lo ignoro. Por lo tanto, mi estado no es de ignorancia. Pero quedan otros tres, ¿sí? Tengo duda de que si Juanita o no, o ya puedo dar una opinión, ¿sí? Pero definitivamente no tengo la certeza, a eso me refiero. Entonces no puedo yo decir que eso es cierto porque en realidad yo hice mi investigación y no tengo criterios donde apoyarme para decir que eso es certero. Por lo tanto, los únicos estados en los que me quedan para esa situación es la duda o la opinión. Solamente, ¿sí? Entonces, yo ya decido, ¿sí? Puedo opinar sobre esa situación de que si Juanita va a perder su bonita relación con su pareja, si yo opino, ¿sabes qué? A mí se me hace que sí, por esto y por esto otro, ¿no? Entonces, puedes dar una opinión si tú crees que tienes algunos datos que te den que te den la autoridad para dar tu opinión. Sin embargo, la mejor posición más realista de una persona con pensamiento crítico en este ejemplo que puse sería la duda, ¿sí? O sea, mantenerse en la duda. ¿Y qué es la duda? Como dije al principio, se cancela el juicio, ¿sí? Se suprime el juicio. No hago juicio. Oye, es que eso que, pues sabes que yo lo dudo, ¿sí? Oye, es que Juanita, que sabes que yo lo dudo. Ni siquiera puedo dar una opinión porque la verdad no tengo ningún testimonio, ninguna evidencia que corrobore que eso es cierto. ¿Sí? Entonces me quedo en la duda y no tiene nada de malo estar en ese estado mental de la duda, ¿sí? No tienes por qué pasar a la certeza, nomás porque es el estado natural de la mente, oh, eso es cierto, eso es falso. No. Puedes mantenerte en la duda, puedes mantenerte en la ignorancia, puedes mantenerte en la opinión sin ningún problema, como dije, por años, ¿sí? Entonces, eso es la conclusión de un pensamiento que usa, saberte mantener en el estado mental correcto, ¿sí? Por haber hecho tu análisis y no haber podido llegar a una evidencia, un testimonio. Entonces, eso es, ¿sí? Muy bien. Debemos de dejar de ser esas gentes que dicen, yo sé que eso es verdad, no tengo foto, no tengo video, no tengo evidencia, nada, o sea, no hay ninguna cosa que compruebe, pero yo sigo diciendo que eso es verdad. Entonces, ese problema con la sociedad actual, ¿no? Que afirma verdades sin tener ningún tipo de evidencia, ni testimonio, ni nada. Por eso se tiene que salir de ese vicio mental de falsear la realidad simplemente porque se supone que es algo que yo presiento, ¿sí? Entonces ese no es criterio crítico. Si te vas en presentimientos y en cosas así, es no tener un pensamiento crítico. Por lo tanto, puedes estar viviendo una totalmente fantasía. Tu vida es una fantasía, una falsedad. Por lo tanto, se tiene que adquirir un conocimiento, un pensamiento crítico para que puedas decir, yo establezco mi forma de pensar dentro de conclusiones objetivas que son verdaderas. Bueno, con eso cierro.